cómo te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. También me gustaría invitarte al canal Dime Cómo Te Amas, en donde ahí encontrarás situaciones muy parecidas a las que estás pasando en tu vida diaria con el amor y el desamor, y también consejos para aumentar esa autoestima. Y también el canal Mensajes de tu Ser Interno, que se lo estoy llevando yo, y que también hay muchísimos mensajes de amor y desamor de tu ser interno para ti, para ver a veces cómo podemos resolver, cómo analizamos las situaciones, por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Muchísimas veces es culpa de uno mismo, ¿sabes? Aunque pase lo que pase, aunque uno ame con fervor, pero muchísimas veces la culpa es de uno también, por algo. Ahí lo vamos a ver. Bueno, mi querido Virgo, entonces vamos a ver qué hay para ti. Fíjate, vamos a ver qué lectura hay para ti. Una lectura libre, vamos a ver qué se presenta, qué hay. Pero yo voy a empezar a lanzar primero las cartas completas y luego entonces vamos a hablar. Te las voy a ir mostrando y entonces las vamos a ir analizando una vez que las lance, ¿de acuerdo? Para hacer como un esquema general. Estás aquí emanando esta energía, la torre invertida. Ya lo veo interesante esto. Tu mente, ¿cómo está? Está diciendo, es el mundo. Qué bien, te estás sintiendo un poco más pleno, más plena, más, te estás aclarando muchísimo. Tu corazón, el juicio invertido y la carta de actuación, que es la energía que hay en la carta de actuación. Hay acá como ciertas, digamos, dudas que se te pueden estar presentando. Fíjate, aquí estoy viendo esto. Tú en el fondo de tu corazón ya aclaraste todo el porqué de todo lo que pasó. Quizás a lo mejor estás ahorita haciendo cambios. Quisieras que lo mejor te sucediera ahora, que ya está bueno de tanto sufrimiento quizás. Pero fíjate que el juicio también te está diciendo, no te preocupes, quédate tranquilo o tranquila. No es hora de estar buscando más nada, sino esperar acontecimientos. Porque las sorpresas que trae la vida, ¿sabes? Hay sorpresas que te pueden estar llegando a ti. Y también te está diciendo el juicio que en el fondo, en tu corazón, tú todavía no has olvidado parte de ese pasado. Necesitas terminar de limpiar, mi querido Virgo, para que realmente pueda llegar a ti lo mejor de lo mejor. ¿Tu carta de actuación cuál es? Hay dudas, estás reservado o reservada, no estás muy seguro de algunas cosas. Quizás a lo mejor si viene algo nuevo para ti, tú también te reservas un poco porque ahora te sientes quizás como un poco desconfiado o desconfiada después de lo que te pasó, ¿verdad que sí? Lo cierto es que ya este pasado ya se fue, ya no tienes ese pasado contigo, esa persona ya no está contigo, pero tú quieres dentro de todo, oye, volver otra vez a empezar de nuevo con algo, ¿sí? Y el juicio sí que te está diciendo, no te preocupes, las cosas van a suceder cosas para ti, tú no te preocupes. Ok, la carta de corte. Pareciera ser que dentro de todo, mi querido Virgo, te lo voy adelantando, esta otra persona del pasado pareciera ser que quisiera como echar una escapadita, como que quisiera dar una vuelta a ver qué pasa. Sí, señor. Vamos a ver, porque yo te estoy viendo acá que aquí vas a estar en una dualidad. Por las cartas como salieron, siento que aquí vas a estar, como quien dice, teniendo que tomar una decisión. Tendrás que pensar bien algo que tienes que tomar, una decisión que tienes que tomar importante. ¿Por qué? Porque te estoy viendo que viene para ti algo importante, una sorpresa, pero por el otro lado estoy viendo que alguien del pasado como que quisiera pasarse por tu vera. Vamos a ver para esa otra persona qué es lo que hay. Vamos a ver qué se ve. Ay, Dios mío, Señor.
esta persona pareciera ser, es la carta de la esperanza, con ganas de tener esa esperanza para contigo. Sabe y está claro, igual que tú, qué fue lo que pasó en esta relación. Está bien claro. Sabe que si cometió errores, los reconoce y sabe que ya no puede volver a cometer para contigo los mismos errores. Su corazón está ahorita que no puede tomar decisiones. No las puede tomar porque pareciera ser que tú ya tienes quizás otras opciones contigo. Y esta persona va a tratar de esperar. Pero fíjate tú lo que pasa. No le funciona su rueda de la fortuna. Esta persona está como muy poco fluida. Pero mira, la carta de actuación es la del ermitaño. Y esta persona ahora lo que quiere es definitivamente tenerte de una vez para siempre. Esta persona está estudiando todas las posibilidades, aunque no tiene ahorita decisiones concisas o precisas. Su rueda de la fortuna no está funcionando como debe ser. Tiene unas grandes esperanzas de volver otra vez a contactarte. Y sabe realmente qué fue lo que pasó, cómo sucedió todo, cuáles fueron los errores, en dónde hubo el quiebre. Toda esa cantidad de cosas, esa persona lo sabe y lo reconoce. Pero, Virgo, tú tienes otras opciones. Yo siento que tú tienes otras opciones y tú necesitas ahora analizar y pensar qué será lo mejor para ti. Recuerda que lo importante es lo que tú sientas, lo que tú quieras, como te sientas feliz, más nada. Entonces voy viendo que esas decisiones las tienes que tomar tú definitivamente. Estás metido o metida en una gran ciénaga de dudas, a pesar de que tú sientes que esa persona está regresando. Esa persona del pasado está regresando con unas ganas inmensas de tenerte de una vez para siempre, como quien dice, consolidar de una buena vez una buena relación. Pero ahora el problema eres tú, si se quiere, que estás en dos aguas. Necesitas pensar. Mira, necesitas pensar y mira lo que sale aquí. La persona pensando muy detenidamente qué vas a hacer. Y mira, sí que te digo algo. Esto sí que está grueso. Mira, fíjate tú. Mira lo que sale. Sale la carta del ladrón. Y el ladrón está diciendo que probablemente pueda llegar a tu vida alguien que le robe ese amor a esa persona del pasado. Pareciera ser que esa persona del pasado está preparando todo para que de verdad tenerte por siempre. Pero resulta que tú tienes ahora otras opciones. Y dentro de esas opciones está alguien que quizás termine de arrancarte de esa persona, de ese pasado. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? Como que de repente viene alguien y ¡prac!, te lleva y esa persona se queda entendiendo. Tienes otras opciones, las estás pensando. Yo no estoy diciendo acá, por ejemplo, que es que ya tú te vas a ir con esa otra persona y vas a dejar el pasado. No lo estoy diciendo. Esto es algo así como que se está viendo muy de cerca, como que las dos cosas vienen prácticamente, yo no sé si al mismo tiempo. Lo cierto es que tú estás en una decisión a tomar, estás por decidirte. ¿Qué será lo que quieres? Esta persona nueva que viene y se roba ese amor tuyo y se lo lleva y deja a la otra persona como que dice entendiendo, porque ya tuvo una oportunidad y la dejó ir, ¿verdad que sí? Entonces ahora vendrá una nueva persona a querer pasar y llevarse tu amor y llevarte consigo, ¿verdad? Y la otra persona se queda entendiendo. O puede ser que a lo mejor tú dejes pasar esa nueva oportunidad que tienes y esperas a esta persona del pasado que está tratando de preparar algo para tenerte por siempre. Como quien dice, yo ahora quiero las cosas bien hechas. Sí es verdad, cometí errores, todo lo que tú quieras, pero yo ahora quiero hacer algo diferente para con Virgo. Pero Virgo, tú, mi querido amigo, mi querida amiga, eres tan desconfiado, tan desconfiada, que tú
Tú quieres primero mirar, ver para ver si eso es verdad o no. Y mientras tanto, tú estás con esas dos opciones, pensando. Y mira tú, qué casualidad, yo hablando de pensamiento y salió esa carta de pensamiento. Así que ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Virgo. Hay dos opciones. Viene alguien para ti que probablemente te lleve, como quien dice, en sus brazos, y la otra persona se quede como que entendiendo. Tienes otras opciones, pero esa persona del pasado tiene o quiere tenerte, como quien dice, por siempre, y está buscando la manera de ver cómo actúa. Ahora tú tendrás que pensarlo bien. Si realmente ese pasado de verdad está haciendo las cosas como deben de ser, o por el contrario es mejor empezar una nueva relación. Eso de verdad que es algo gordo, que eso lo tienes tú que solamente tú tomar en cuenta. Ahí te dejo esa, pues, mi querido y adorado Virgo. Toma realmente lo que te resuene, lo que te haga feliz, lo que te haga evolucionar, y lo demás para el reciclaje. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Virgo. Te quiero mucho. Besito. Bye bye.